nuestra sala se viste de lujo con dos mujerones así, con letras mayúsculas, periodistas, comunicadoras, entrevistadoras, editoras, menopáusicas. ¿Y qué? Aquí están Yolanda Ruiz y María Elvira Sanfer. Bienvenidas. ¿Cómo Hola, están, Marcelo, Yolanda? menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué, María Elvira? Bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos felices, firmes para lo que quiera. Vamos para adelante entonces. Bueno, vamos a empezar con un tema que lo conversábamos ahorita un poquitico con Yolanda y voy a arrancar con ella, y es la radio. ¿Cuál es la magia de la radio? ¿Cuál es esa cosita que la radio te envuelve y se vuelve casi una adicción? Ay, yo digo que es el lenguaje oral, Marcelo. A mí me encanta todo, o sea, me encanta escribir. De hecho, yo empecé a estudiar comunicación porque quería escribir y el primer libro lo pude publicar apenas hace 5 años. Pero la magia del lenguaje oral es muy particular porque conecta la emoción y eso es radio y eso es televisión. Y en el caso de la radio en particular, tú conectas eso, o sea, tú conectas con la gente directamente. Es decir, es la interpretación, es la voz que llega, es que la gente te imagina también, imagina los que están conversando. En el caso de la radio, ser instantáneo, hoy las redes sociales también son instantáneas. Okay. Pero dijéramos que cuando empecé mi carrera, la radio era instantánea, la radio era el medio instantáneo por naturaleza, la prensa era más reposada, más analítica y demás. Entonces, a mí sí me conecta mucho el lenguaje oral. Me encanta escribir también, pero me parece que la oralidad tiene algo que te conecta mucho más con la audiencia. La relación de María Elvira con la radio, ¿cómo la podríamos describir? Pues mire, aparte de lo que ha dicho Yolanda, a mí me parece que la radio para uno es, para mí que no he sido directora ni nada de esas cosas, sino simplemente panelista, es el reto de poder uno improvisar en un momento dado, de responder de golpe con el bagaje que uno trae, a tratar de sacar aristas distintas, a tratar de, digamos, el reto es estar uno preparado para cosas que de golpe sorprenden. Pero si yo tuviera que escoger, ella es muy buena con la palabra. Sí. Yo soy buena con la palabra escrita porque yo me trabo mucho, porque yo soy muy acelerada y hay palabras que no me salen. También es buenísima en radio. Pero entonces a mí escribir me produce a mí escribir me gusta mucho y cada día descubro que me gusta más, pero la radio es un reto. Y la televisión tiene otros encantos, ¿no? La televisión tiene lo de la imagen. Yo básicamente soy editora y he sido editora tanto en prensa como en televisión. La edición es apasionante. Porque es el reto de comprimir, digamos, uno se sobreinforma y hay cantidades de imagen y cómo logra construir un pequeño relato, cómo logra uno seleccionar unas determinadas imágenes con un pequeño relato para una gran historia. Bueno, eso está interesantísimo. Yolanda, como mujer, hace unos años que ya arrancaste este proceso en la radio, ¿sentiste algún tipo de machismo en la radio? Como que la mujer entraba y decía, pero un momentico, esto lo va a dirigir una mujer. ¿Te tocó esa etapa o definitivamente ya la cosa iba un poquito más fluida? Pues mira que me tocó, pero yo lo vi con el tiempo. Dijéramos que cuando yo llego a las salas de redacción eran muy duras. En la primera sala de redacción en la que yo estuve, que fue RCN, que fue la última también en la que estuve como sala de redacción, había una mujer y llegué yo. Y era un ambiente duro, era de reporteros duros, de reporteros curtidos. Y se hablaba mucho en esa época, lo hablábamos con las colegas y demás, que había que tener el cuero duro en las salas de redacción, que había que ser fuerte. Entonces yo hice mis prácticas en RCN, después paso a Todelar, otra sala de redacción dura, exigente. Pero dijéramos que en su momento no lo vimos y yo no lo sentí, sino que era así. Yo fui víctima, además, por ejemplo, de un episodio de acoso por parte de uno de los jefes en mis primeros años. Pero en ese momento uno decía, es como, bueno, no, uno tiene que hacerse respetar, todo el rollo, tal y no sé qué, y eso se conversaba y se veía, y lo pongo muy entre comillas, como algo que pasaba y natural. Las fuentes también. Entonces era como las fuentes yendo más allá, poniendo obstáculos, el salario que era menor para las mujeres. Pero todo eso tú lo descubres. En mi caso, yo lo descubro años después cuando digo miércoles. Eso no debía haber pasado. Eso es acoso, eso es discriminación, eso es tal. Pero en el momento eran las mujeres dando la batalla en un espacio. No lo sentías en el día a día. Claro. Lo miraste hacia atrás un poco. De, uy, pasé estas cosas fuerte. Y creíamos que era así. O sea, que las mujeres teníamos que ser fuertes y teníamos que ser duras y teníamos que aguantar. Y resulta que no estaba bien lo que estaba pasando. Y me parece que es sano que ahora podamos discutir de eso, porque en ese momento uno guardaba mucho silencio. Decía, me pasó esto con un profesor, me pasó esto con un colega, me pasó esto con una fuente, y uno era, sí, la fuente me puso la mano por aquí en la pierna, mientras hacía la entrevista, cosas de esas. Entonces uno dice, pero parecía que así pero era. Pasaba. Pero pasaba. En esas épocas anteriores se callaba, eso se decía, mejor Pues no mire, me meto por ahí como- a no tener problemas. Como dicen, cada uno habla de la feria como la ve en ella.
y yo tengo que reconocer que en mi feria me ha ido bien y que las oportunidades me las han dado los hombres. La única mujer que he tenido de jefe es a Yolanda y es la mejor jefe del mundo. Y yo fui la primera mujer en la mesa de RCN con unos duros, entre otras Antonio José Caballero, que todo el mundo le temblaba, y yo de Antonio José Caballero, llegué temblorosa y no tuve sino buena recepción. Colegaje total, tanto que a mí me usaban ¿cómo se llama?, de punta de lanza, porque cuando Juan resolvía hacer dieta y dejar de fumar, no se lo aguantaba nadie. Entonces un día me dijeron, Mona, haga algo. Entonces le dije, Juan, tengo una misión aquí de parte del equipo, que o dejas de fumar y no haces dieta, o haces dieta y no dejas de fumar, pero las dos cosas al mismo tiempo nos vas a reventar. Entonces, carcajada general. En general me ha ido muy bien. Tuve de compañeros a Mauricio Vargas, a Roberto Pombo, a Rodrigo Pardo, Grandes Yolanda, nombres. mi última jefe, y quiero decir, pero reconozco que pues hay mujeres que se tienen que callar y que protegen la lonchera, pero que si hay acoso, hay acoso. A mí me tocó, no voy a decir los personajes, porque los dos están chupando gladiolo, pero fue muy tenaz, fue muy tenaz, pero digamos, yo no sé, yo tengo un carácter fuerte y yo crecí con una mamá viuda, entonces yo asumí como responsabilidades de adulta antes de tiempo. Entonces esa vez sí era un canciller. Entonces le dije, no, mire, yo vine aquí a entrevistarme, quíteme la mano de aquí, porque me puso la mano aquí. Punto. Hay mujeres en un estado de vulnerabilidad mucho más mayor y más grande del que yo lo estuve en esos momentos. Claro. Pero yo sí le debo mis grandes oportunidades a Gómez Agudelo en RTI, a Felipe López en Semana, a Juan Gosaín en RCN y a la gran mujer que es Yolanda, que fue mi última jefe de la que no me quiero separar. Y ya vamos a hablar de esas siameses de los podcasts, ya vamos a hablar de eso. Yolanda, ¿qué tiene la mujer periodista en su sensibilidad? La mujer tiene esa otra cosilla que nosotros no tenemos para abrir algunos caminos. Es una ventaja para la mujer periodista eso. Yo no lo creo así, ¿sabes? O sea, y alguna vez recuerdo que me preguntaban alguna vez en el consultorio ético de la Fundación Gao si un joven periodista decía, yo quiero escribir sobre violencia de género, pero soy hombre y no sé si como hombre debo hacerlo o no. Y yo decía, yo creo que no debe haber tema vedado para ningún periodista. Y si bien hay unos temas que tú desde tu experiencia puedes manejar con un criterio diferente, yo no creo que haya un periodismo femenino o un periodismo masculino, sino que creo que hay periodismo. Y en el caso de estos temas que venimos hablando, claro que hay que aprender a hacer periodismo con enfoque de género, entendiendo qué es lo que ha pasado. Pero me parece que hombres y mujeres tenemos que tener esa sensibilidad para aprender a narrar las historias de la manera como las historias se van dando. Cuando yo empecé a hacer periodismo hace 40 años, se contaban unas historias de una manera, se usaban unos lenguajes y unas palabras. Hoy, muchas de las cosas que publicamos entonces, de repente no se publicarían, porque hay otros debates, porque hay otros discursos, porque hay mucho trabajo que han hecho las mujeres, las poblaciones vulnerables, las poblaciones excluidas para dar batallas, por ejemplo, por el lenguaje, por los enfoques y demás. Pero creo que eso tiene que ser tarea de hombres y mujeres en el periodismo. Aparte de que yo estoy de acuerdo con Yolanda de que a uno le dicen cuando a mí varias veces la llama, es que estamos haciendo una cosa sobre periodismo femenino. Le digo, no, gracias, yo no creo ni periodismo femenino ni periodismo masculino. Periodismo, pero hay diferentes formas de aproximación a las cosas. Entre otras porque estamos cableadas distinto por una parte y estamos formadas distinto. En el caso de nuestras generaciones, pues dentro del cuidado, los hombres con las manos consagradas al Sagrado Corazón, tenían que ser duros, los hombres no lloran, las mujeres sí. Entonces eso nos da una aproximación distinta a las cosas. Ahora yo creo, como dice Yolanda, que las cosas han cambiado. Yo creo que las mujeres hemos estado sobre todo en los medios desde muy pronto. Yo me acuerdo en los 80, las grandes reporteras de guerra, que las llamábamos así, eran mujeres, con Javier Darío Restrepo. Directoras de noticiero, yo fui directora de noticiero en el año 80 y pico. Hay mujeres que han dirigido programas de radio, en noticieros de televisión. Margarita Vidal fue una de las directoras de noticiero de televisión. Margarita. Yolanda, directora de radio. En fin, las mujeres han hecho mucha carrera adentro, lo que no quiere decir que no haya de golpe en las directivas o de golpe en periodistas mayores unos patrones machistas que estamos cambiando, porque es que nosotros estamos ganando terreno y ustedes lo están perdiendo y tienen que aprender un poco a acomodarse. Sí. Y a aceptarlo. Y les ha dado duro.
Es que es difícil. Florence Thomas nos decía, por ejemplo, en la entrevista que le hicimos, que ella piensa ahora en los jóvenes y les dice, les toca más duro. Les toca más duro porque las mujeres estamos más con el pecho en alto y la Pero cara en alto. a nuestra generación le cae bien eso. A mí A me gusta todos. que la mujer vaya, A que la toda la mujer... sociedad le cae sí, bien. a mí me cae Claro. bien. Eso que yo vengo pues ya de una cultura recontramachista, fuerte y... ¿Ya ha cambiado? Por favor, me he tenido que reacomodar y aceptar y entender muchas cosas del universo femenino. ¿Cómo nace esta amistad, Yolanda? El primer momento en que te encontraste con María Elvira, ¿lo tienes claro? ¿Cómo fue esa conversación? Absolutamente. Yo también. Hablemos de eso. Cada uno Absolutamente me da claro. su versión, por favor. Absolutamente claro, porque sorprendentemente yo debía haber conocido a María Elvira mucho antes, digo yo, porque es que María Sí. Elvira lleva mucho tiempo haciendo periodismo, yo también, pero nosotras nos conocimos en el año 2010, si la memoria no me falla, Hace María. mucho, Sí. ¿eh? En el año 2010, Yo estaba hace en 15 Asfaltos años. María Elvira acababa de salir de la revista Cambio. De salir es un decir. La acababan de votar de la revista Cambio 2 veces. con Rodrigo Pardo. Sí. Y yo acababa de llegar a RCN, venía de Caracol Radio, acababa de llegar y era la directora de contenidos, dijéramos, de La Parrilla, y estaba montando programación. Y teníamos el programa de la noche, que hoy es Voces RCN, que todavía existe, y estábamos buscando panelistas para ese programa. Entonces necesitábamos gente con criterio, grande, todo el rollo. Cuando yo me entero que María Elvira y Rodrigo salieron, yo dije, estos son los míos. Con Rodrigo sí había trabajado tiempo, nos conocíamos hace 1000 años, nos conocimos con Rodrigo en el año 1989, a María Elvira no la conocía. Entonces yo los llamo y los invito a participar en el proyecto. Y nosotras, la primera vez que yo vi a María Elvira fue en RCN, Sí, claro. cuando hicimos la conversación. Recién votada, como a los 4 años de Claro. votar. Yo, de gerente de Asfaltos S.A., allá llegué. Sí, pero imagínate el lujo de tener a este par, de tener a María Elvira Sampera, Rodrigo Pardo, que ya no nos acompaña tristemente, gran amigo, y yo decía, no, donde yo logre traer a estos dos personajes, ya. Le Siento rapamos que- la mano. Siento que he cumplido la tarea. Ahí nos conocimos. Claro. ¿Cómo fue ese primer encuentro? Así, tal cual lo cuenta ¿Se vieron ahí en Yolanda, los nos llaman, pasillos? quisieran hablar. Sí, claro, allá fuimos, no sé qué, nos interesa, sí, nos interesa. Y es que además yo había trabajado con Rodrigo en los inicios de semana, Rodrigo trabajó conmigo también en el 82. Entonces yo con Rodrigo también tenía una larga trayectoria. Entonces, digamos, pues nos unimos los tres. En los 2 primeros años Yolanda estaba arriba y nosotros estábamos en el programa de la noche. Y cuando Pachito Santos sale de la dirección de las noticias de la mañana y pasa a Yolanda, Yolanda nos trastea a Rodrigo y a mí para las noticias Venga de la pa' acá. mañana y nos fuimos felices. Y ahí estuvimos hasta que Yolanda renunció y yo después de que se fue Yolanda, yo dije con lo que venía no me gustaba, entonces yo más bien me voy antes de que me toque un día pararme y tirar el micrófono. Ay, Dios mío santo. Ojo, y María Elvira cuando empezó en la mañana dijo, te acompaño un año, no más. Sí, Eso me ¿lo dijo. oyes? ¿Lo advirtió? Sí, eso Uy, me dijo. ¿Eso de verdad? Sí, ¿de eso no te Yo acuerdas? no, Sí. no me acuerdo. ¿Y cuánto Sí. duró? 10, duramos 10 años trabajando Sí. juntas, 8 en la mesa y 2, Sí. ella arriba y yo en el y Duramos 8 Rodrigo años, abajo, sí. pues en la noche. Poco ¿no? más de 8 años en la mañana. Sí. ¿Cómo aceptar que es la jefa, pero que también se está desarrollando una amistad? ¿Cómo manejar esos límites de somos amigas, somos chéveres, nos llevamos bien, pero es la jefa y hay que, de alguna manera, someterse a esa autoridad, María Elvira? Pues que yo ¿Cómo lo es que fuiste con manejando? Yolanda, no, con Yolanda es muy fácil, además yo llegué vieja. Entonces uno dice, Pero además, ¿tú qué le vas a decir como No. jefa a María Elvira? No, Sampere? no, Yo les pero- decía a todos que María Elvira tiene derecho a todo, tiene Punto. licencia para matar, punto. No les gusta, de malas. No, pero además, sí, una persona con la trayectoria de Yolanda, yo la admiro muchísimo porque yo no conozco una persona más equilibrada, más cuerda, más todo. La loca del paseo soy yo. A mí me tendrían que de vez en cuando poner bozal, pero no me dejo. Entonces fue muy fácil. Lo que pasa es que esa amistad se fue haciendo a fuego lento, se fue cocinando Ok. a fuego lento. Pues entrábamos y yo la respetaba inmensamente. Digamos, nos guardábamos los límites en el sentido hacia afuera, objetivos. Yolanda Sí. habla, no vamos a preguntar más, listo, no vamos a preguntar más. O si yo quería, sí hazlo, pero siempre respetando que la que mandaba era ella. Claro. No tengo ningún problema con los jefes, digamos, yo no tengo ningún problema en ser segunda de nadie, porque a mí lo que me gusta es trabajar en equipo. Claro. Y me gusta trabajar con gente que es mejor que yo. Sí, yo nunca me creo bien, mejor ni nada, sino el equipo le da a uno como un entorno que lo hace uno más agudo, que lo hace uno ver otras aristas, que lo hace ser... Y empezamos a cocinar un equipo que yo creo que no existe en las mesas de radio hasta ahora, todos solidarios,
no había rivalidades, nadie quería robarle la... Nos comíamos o almorzábamos de vez en cuando juntos, nos seguimos reuniendo. Entonces fue una amistad cocinada a fuego lento y ahora estamos felices trabajando juntas. Vamos a hacer esta dinámica que es muy de redes sociales, que se llama ¿Quién es la más? Vamos a confesar aquí un par de cosillas y arranco por esta. ¿Quién es la más estricta? Depende. Depende de qué, Yolanda. María, yo digo que es muy ñoña. Sí. Yo también, Sí. pero María es más ñoña en todo, en el detalle, en la cosa. Ahora que estamos escribiendo a cuatro manos, no, María es juiciosísima, se ha leído, se ha documentado todo, Yo soy muy juiciosa también, entonces depende. Ahora, en tiempos, dijéramos al aire, cuando yo estaba manejando el noticiero, los tiempos, lo que va a salir al aire, el cómo se hace, yo sí soy un poquito más... No, pues que no es así, no se logra. Sí, Yo a veces me sí, quito un poquito el más sombrero. así. Tiene Yo, que a ser mí me así. dan ese programa y yo acabo con el rating. Porque yo no sé de ritmos, yo sé nada, yo soy una ¿Sí? loca suelta. Pero entonces creo que hacemos una buena pareja. Como Ese yo he es el dicho, equilibrio. somos una buena vinagreta. Muy buena vinagreta, bien equilibrada. ¿Quién de las dos es la más puntual? Las dos. Las dos. Sí, en eso sí. Locas de la puntualidad. Sí, O sea, sí. nosotros tenemos una entrevista cuadrada a las 9, las dos llegamos a las 8:30, 8:35. Es que Si las es a las dos- 10, 9:30, Sí, 9:35. las dos tenemos un concepto del tiempo que es respetar el tiempo de los otros, Sí. así como a nosotros necesitamos que nos respeten el tiempo nuestro porque la gente tiene otras cosas que hacer. Exacto. En eso somos exactas. Sí, Perfecto, muy bien. Parecemos descendientes de ingleses. sí. Locas, así, locas, digo yo, locas. ¿Quién de las dos es mejor contadora de historias? ¿Sí? Ah, mira, ahí están. No sé, yo creo... ¿Por qué? no Yo veo a sé. María Elvira con una facilidad para Sí, contar y yo para... creo, lo lleva a uno a esos María Elvira mundos. tiene mucho humor, María Elvira, yo creo que las dos, Pero tal vez. eso no me hace... Yo creo que somos distintas contando las totalmente historias, que distintas. además eso ha sido súper interesante en Menopáusicas, porque somos muy distintas en el ritmo, en la manera, en cómo construimos, todo, la conversación, todo, somos muy distintas. Y a ratos uno dice, María va por un lado, yo digo, yo voy por el otro, no sé qué, pero al final sale la vinagreta. Yo me quedo con esa Sí, palabra. la vinagreta Sale está una buena. cosa. Sí, porque además yo Como- creo que el mood del podcast es un mood informal. Ella traza la línea y, digamos, nos ponemos de acuerdo, preguntemos esto, salimos con esto, perfecto. Pero las dos somos, digamos, tenemos una cualidad que a veces no tienen los entrevistadores, que es oír. Oír Que es lo más el otro importante. dice. Fundamental. Y esas desviaciones a veces se producen de la, digamos, de la columna, se va por una costilla porque la entrevistada nos dice, miércoles, cada una adentro piense cómo no sacarle punto a esto. Entonces, o de golpe rebobinamos porque se nos quedó una palabra sonando. Entonces, hay una línea, pero hay atajos y finalmente se logra un producto pues, que rico. cuenta una buena historia. Cuenta una buena historia, llena de aristas. Que es la idea, ¿no? Que sea entretenida y que sienta confianza la entrevistada para hablar de este tema. Antes de ir al podcast Menopáusicas y que hablemos de un concepto que ustedes lo han vivido cada una desde su óptica y es la famosa jubilación. Llegué a un punto ya donde me pensiono, tengo algo garantizado, pero ¿qué pasa en esa cabecita, María Elvira, cuando empieza a aparecer temas como el desempleo, como qué me pongo a hacer? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se vive esta etapa, María Elvira? Si yo le dijera hace cuánto me jubilé, cae como condorito aquí, plop. Ok, no nos metamos en esas cifras. Yo tengo 78. ¿Qué? 78. ¿Qué Yo me actividad? jubilé a los 57. ¿Cómo Cuando es la entré a ley? trabajar con Yolanda, ya estaba jubilada. A mí me dio duro, fíjese, verá, me dio duro la salida de RCN porque yo quería seguir con Yolanda, pero ya sin Yolanda para mí no tenía sentido y lo que venía no me gustaba. Entonces, la primera semana dije, ay, qué delicia no levantarme a las 4 de la Qué mañana. rico, estoy Y entonces pensionada. me trajeron mi cafecito a la cama, me pareció delicioso. Esa semana organicé la cama. Y el segundo lunes, ¡ah! Desayuná y desocupada. ¿Yo qué voy a hacer? ¡Qué jartera! Y entonces de ahí ya con Yolanda estábamos conversando, ella estaba cocinando lo de Menopáusicas y yo me le prendí como avión en bajada. A mí no me deje sola, como una lapa. A mí pónganme a hacer cosas porque yo no sé no hacer algo. Y Yolanda, bueno, tú estás muy reciente. No, en- es en que esa ya etapa, jovencita. ya está Yo tengo jovencita. 60, sí. Recién pensionadita, ¿cómo Yo lo está salí- viviendo? A ver, dijéramos que varias cosas. Primero, yo salí de RCN Radio y no era mi intención terminar mi carrera. O sea, yo lo dije cuando Sí. me despedí. Era terminar una etapa. ¿sí? El trabajo de dirigir noticias en radio es muy demandante.
Uf. Es de lunes a domingo, 24 horas. Es muy demandante. Conducir una mesa de radio. Es como un matrimonio. Esas 4 horas, Total. eso es como un reality, todos metidos allí. Sí. Pero además lo que significa, es decir, esas 4 horas o 5 horas que tú estás conduciendo una mesa de radio es tu atención full al 200%. Tú no te puedes descuidar. Estos son unos niveles de estrés muy grandes y luego tú tienes que todo el día trabajar para la siguiente emisión y si pasan cosas tienes que estar atento. Entonces es muy demandante y dije, esto no lo quiero hacer más, esto tan demandante no quiero hacerlo más, pero yo sí quiero seguir haciendo periodismo. Quiero escribir mis columnas, tengo mi canal de YouTube, quiero hacer otras cosas y desde que salí pensando en la posibilidad de hacer un podcast, que inicialmente ensayamos con María Elvira y con otro de los colegas, tratar de hacer un podcast de opinión y todo esto, hicimos pilotos, o sea, queríamos hacer algo. Es decir, la jubilación para mí fue recibir una pensión, entre paréntesis, que no alcanza para nada, que pensé que iba a ser mayor. Entonces, razón de más para decir, toca seguir trabajando por un lado. Sí, hay pasión, pero No, necesidad. yo ahí caí, yo empecé haciendo podcast con Caracol, con Juan David Laverde, que hicimos un podcast que fue muy duro, duramos casi 2 años trabajando lo que fue la historia del ELN. 12 capítulos que hicimos y después ya, pues, dentro de ese periodismo duro al que estábamos acostumbradas y después salió esto como una especie de, se nos apareció la Virgen, le dimos al perrito y estamos felices. Sí. Estamos felices, otra cosa. Es otra cosa, otra forma de hacer periodismo. Menopáusicas, ¿y qué? Ya vimos cómo nace la idea de esa necesidad de transmitir y de comunicar cosas, pero ¿cuál es el propósito central de este podcast, Yolanda? Por favor, si lo pudiéramos describir. Yo creo que es reivindicar a las mujeres mayores, reivindicar el envejecimiento, decir que las mujeres no tenemos fecha de vencimiento y reivindicar una palabra que es esa, menopáusica. A algunas personas les sonaba feo cuando les decíamos, vamos a hacer un podcast que se llama Menopáusicas. Inicialmente eran las menopáusicas, después menopáusicas y que, pero ¿por qué ese nombre? La idea es buena, pero ¿por qué esa palabra como tan fea? Porque esa es la idea. La palabra tiene que cambiar de sentido, porque no es una mala palabra. Es algo por lo que pasamos las mujeres. Hoy hay 1.000 millones de mujeres menopáusicas en el mundo. No es una mala palabra. Y seguimos existiendo, seguimos trabajando, emprendemos, nos enamoramos, nos separamos, nos desenamoramos. Pasa de todo en esta etapa de la vida. Entonces, no es que tú eres desechable porque dejaste de poder engendrar hijos, dejaste de menstruar, entonces, chao. Sí, es que me parece que así como al hombre el ser padre no lo identifica, nosotros el ser madres no nos da identidad, somos mucho más que eso. Claro. Ahora, ustedes pueden reproducirse mucho más. Ahí están Al Pacino, Robert De Niro, con hijos de... A los 80. A los 80. 70 y 80 años. Nosotras no, afortunadamente. Afortunadamente, digo yo No, también, sí. afortunadamente. Entonces servimos para otras cosas y hacemos 1.000.000 de cosas. Pero además hay que caer en cuenta, somos más de la mitad de la población del mundo. Y a todas nos toca, obreras, profesionales, pilotos, astronautas, famosas, famosas, no famosas, a todas, como a todas nos llega la adolescencia y la pubertad, a todas nos llega la menopausia. Y ustedes tienen también sus cositas, que echan barriga, les salen pelos por las narices y por las orejas. Lados, sí, señora. Exacto, y nos ponemos irritables se también. refunfuñan de golpe, no sé qué. Sí. Y el famoso instrumento no les funciona siempre que quieren. Hay que aprovechar. Entonces, lo que pasa es que momentos de furor. lo que pasa es que hemos sido más condescendientes con las crisis. Con el envejecimiento masculino, y las crisis que les dan cuando empiezan a buscar espacio y es que quieren salir con una de 90, 60, 90 y volver a discoteca y uno ya está mamado de eso. Y en cambio nosotras simplemente nos echan a un lado porque se nos caen unos gorditos y si la gravedad hace su efecto y nos salen agurruguitas y son menos condescendientes y estamos en toda esa dictadura de la belleza de ser jóvenes y no sé qué y las figuras plásticas. Pero resulta que es que todos vamos a morirnos. Y todos vamos para el mismo lugar. Todos vamos para allá. Cada uno, todos vamos para allá. Claro. ¿Qué entendías de la menopausia en esta dinámica y qué fuiste descubriendo con el podcast? Cada vez que una invitada decía cosas. Todo, Marcelo. ¿Cómo eso con el podcast aprendimos. Aprendimos a conocer el cuerpo, lo que nos pasa. Yo, de hecho, entendí muchos de mis procesos de la menopausia. Los conecté apenas ahora en el podcast, a pesar de haberlos vivido, de haberlos conversado con distintos médicos. Apenas ahora estoy conectando muchos puntos. Entender qué es lo que pasa en el cuerpo, que no es un asunto solamente de las hormonas de los ovarios, sino que conecta el cerebro, sino que pasa por todas partes. Entonces, entender mucho y además quitar estereotipos. Para mí lo más importante ha sido eso. O sea, no todas las mujeres menopáusicas les dan calores, no a todas las mujeres menopáusicas les da la histeria. No, pasa de todo. No a todas se les baja la libido, a muchas sí, pero hay algunas que dicen,
a mí me dan más ganas. Estoy en mi mejor momento. ¿Sí? Sí, se me mejoró. Han dicho algunas. Se me mejoró la cosa. Benditas ellas. Claro. Es decir, el estereotipo para mí se me quebró en 1000 pedazos, porque cada mujer es un universo y eso ha sido tremendamente importante. A ti, María Elvira, ¿qué te deja en el corazón este primer año A mí de...? digamos, el reto nuestro fue lograr una atmósfera de intimidad. Es decir, pasar de ser las entrevistadoras frente a una persona en las que se establecen unos muros y unas distancias, romper esa distancia y crear un ambiente donde creamos tal grado de intimidad, entre comillas, que hemos logrado que personas que nunca habían hablado de cosas de su vida privada hablar. Entonces me parece que estamos tocando una fibra que tal vez no habíamos tocado con el periodismo duro que habíamos estado haciendo. Y a mí personalmente, como estamos escribiendo el libro y como además nos tenemos que preparar, pues me he dedicado a leer un montón de cosas y estoy empezando a entender. Aprendí que son los estrógenos, que no sabía. Pero es que yo no sabía que... Yo pasé por la menopausia después de una operación de un tumor y a mí nadie me dijo que me iba a dar. A mí nunca nadie se hablaba de eso. No, mi mamá se ponía furiosa porque yo hablaba de la menopausia. ¿Por qué hablas de eso? Le dije, pues porque estoy menopáusica. No, a mí no me dio. Le dije, pues de buenas tú. Entonces me parece que poder hablar de eso fresca, a mí no me importa decir que tengo 78 años y que no solo soy posmenopáusica, le digo posmenopáusica. Estoy a borde de perro y bastón. Entonces lo que pasa es que mientras uno tenga cómo moverse y cómo hacer y mientras se sienta uno útil, pues ¿por qué no contribuir? Y me parece que este podcast ha logrado abrir un espacio de conversación muy grande y crear una especie de comunidad donde es que nos pasa por la calle. Ayer íbamos en la 7ª con la 72 y salió un señor que se estaba tomando un café en una cafetería. ¿Qué Dijo, dijo? ustedes son unas berracas. Un señor. ¿Qué? Ustedes son unas berracas, me fascina. Su otra señora dice, la cantidad de gente que nos escribe, la cantidad de personas, los jóvenes que nos siguen. Era una conversación como necesaria. Sí. Y que estaba represada de alguna manera. Represada. Pero además, que me parece muy interesante, es un montón de mujeres que son referentes en sus campos, que salen y dicen, soy menopáusica. ¿Y qué? Porque no hablamos solo de la menopausia en el podcast, No, es el pretexto, dijéramos, es el pretexto. Vamos a hablar con mujeres que pasaron la menopausia, pero para hablar de mujeres tremendas, protagonistas de la historia, que están jalonando procesos, proyectos en distintos escenarios y que tienen 50, 60, 70, 80 años. Y están emprendiendo proyectos, Eso está muy bien. La llamada economía silver, ¿no? Que hay muchas personas que ya le están parando bolas a eso. El envejecimiento es otra cosa hoy. Esta población de 45, 50 para arriba, ¿qué les vamos a ofrecer? ¿Qué entretenimiento? ¿Qué emprendimiento? Ya se habla de esos temas y eso es muy necesario. María Elvira, tal vez el secreto, ya para ir redondeando, de verte como te ves, de estar como estás, de llegar aquí caminando, activa, fuerte, es seguir trabajando, es seguir produciendo, es seguir sintiéndote útil para una sociedad. Yo todavía me siento viva. A mí que no me entierren ni me como las latas de atún que estaba en si me metieran la caneca, ni pues me... Pero además yo creo, y eso se lo debo a la genética, nada más. Yo tengo una genética, mi mamá tiene 101 años, usted le ve la piel y no parece de 101. Entonces yo tampoco es que eso sea solo mérito mío, no. Yo creo que hay algo de genética en eso, hay algo de un entorno de que yo quedé huérfana muy chiquita, yo vi a mi mamá trabajando mucho, con mucho esfuerzo, entonces yo heredé como esa ética calvinista del trabajo. Y yo tengo que hacer cosas, porque si yo me siento a hacer nada, mire, las chapolas en el estómago y las ansiedades y las angustias que me dan, entonces la única forma es llenar la cabeza de cosas para calmar, para que las chapolas se calmen. Cumpliendo ese propósito. Yolanda, un mensaje, ahí te ven muchas mujeres, ven bravísimo. Es un programa que arrancó siendo para mujeres, gracias a Dios se extendió, ahora es un programa familiar, lo ve la tía, la abuela, el hijo, pasa, y es un programa de entrada y salida, pero lo que le des un mensaje a esas mujeres de hoy que están viviendo etapas diferentes, lo que te nazca del corazón para redondear ya, por favor. No, yo decirle a las mujeres que cada etapa es bella. Yo digo que envejecer es un privilegio, porque la alternativa es morirse joven. Y lo siento así, es decir, tengo 60 años y estoy feliz de tener 60 años. Y lo que tenemos es que aprender a vivir las cosas buenas de cada etapa. Cada etapa tiene lo suyo. La adolescencia tiene jarteras, tiene pedazos hartos y aburridores, pero tiene cosas divinas, la juventud, la madurez. Y este momento de la vida es tremendamente valioso. ¿Qué tiene problemas? Pues claro, que el calor a algunas les da esto, les da lo otro, pero es vivir plenamente cada momento. Después de la menopausia, promedio de vida puede llegar a ser 30 años o más. Sí, no sé. Es decir, que mujeres, cuando vaya acercándose a la menopausia, la vida no se está acabando, no. En muchas ocasiones, y para muchísimas mujeres, está comenzando. Sí.
Es decir, se dejan lastres, se dejan cosas, nos podemos poner en primer lugar, los hijos están grandes, etcétera. Hay otras cosas. Entonces, simplemente el llamado es a que vivamos cada etapa con lo bueno que va trayendo y lidiar lo malo, obviamente, pero ir viviendo cada momento. Ay, ¿no Un tiene regalito para Yolanda. Una cobijita. Mira, pues, Cobijita para los cobijita calores. para las abuelitas. Para las abuelitas. Para taparnos Para la tejer. pierna. Vamos a hacerle, Y vamos a no hacerle. puede faltar un tintico. Vamos a hacerle, para las El abuelitas. pocillo para las abuelitas. Después de todo lo que dijimos, Las abuelitas. Marcela Y yo nos es que no regala soy las... abuela. Tinto y chal para las abuelitas, pero sobre todo cariño, respeto, admiración por dos mujeres de verdad que dejan huella, que tienen propósitos en la vida y que nos dan un ejemplo increíble con su podcast Menopáusicas ¿Y qué? Bravísimo para ella. Interactúa con nosotros a través de YouTube Bravísimo City TV.